Y en efecto se fue de repente. Una tarde, al despertar de su sueño, Aniceto encontró sobre la mesa la nota de su amigo. Me fui, te escribiré desde Temuco, adiós. No supo qué hacer, sentado en la cama de su amigo con su nota de despedida en la mano. Lo imaginó en viaje al sur, bajo la lluvia, viajando en vagón de tercera con su pobre equipaje. Lo imaginó en Temuco conversando con Gabriela Mistral y después viajando de nuevo más al sur por los lugares por donde él viajó y caminó. Quizá hasta Chiloé, el lugar de gaviotas. Querido amigo. Los títulos de las 4 novelas, Hijo Ladrón, Sombras contra el Muro, Mejor que el Vino, La Oscura Vida Radiante, tal vez de los 4, si uno tuviese que elegir uno, el más hermoso, el más sugerente es La Oscura Vida Radiante. Lo oscuro y lo radiante no se llevan bien, ¿verdad? Son difíciles de combinar. La oscura vida radiante. Lo radiante suele ser lo menos oscuro, lo máximamente luminoso, ¿verdad? Pero él busca esa contradicción. Manuel Rojas quiere que nosotros como lectores sepamos que su título está tomado de este poema de José Martí, porque en el fondo él podría haber hecho este intertexto simplemente en el título, pero sin embargo él opta incluso por incluir un epígrafe con un fragmento del poema. Creo que en La Oscura Vida Radiante hay una apropiación en el fondo de esta figura poética o de este oxímoron, y que también tiene que ver con que finalmente la oscuridad en la que viven estos personajes o esta oscura vida que tiene que ver con esta historia de sobrevivencia constante, de pobreza, muchas veces de miseria, de desarraigo, de soledad, finalmente no se puede definir solo como en términos de oscuridad, sino que también implica una experiencia finalmente radiante. Finalmente la pobreza no es un signo simplemente como negativo, de hecho Manuel Rojas no lo representa de esa forma, sino que finalmente la pobreza es signo de libertad, de desprendimiento, de autonomía, y todo eso hace que esta aparente oscuridad finalmente en verdad sea radiante. Esta es una novela que la más abundante en términos de páginas, la más abundante en personaje, la que aparentemente puede ser la más confusa en su lectura, la más compleja. Es una continuación, podemos decir, de Sombras contra el Muro en todo lo que implica la construcción del pensamiento de Aniceto, del protagonista, y también en algo que también ha sido reiterativo y que yo por lo menos lo considero reiterativo, que es la adquisición de un oficio como una forma de superación y de liberación también. El personaje se transforma en alguien muy real, muy de carne y hueso, muy querible. O sea, yo me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo y me sentí muy conectada con el personaje, ¿no? Y con las cosas que le pasan. Y claro, tiene estos ritmos cambiantes, es un poco vertiginoso, ¿no? Porque va cambiando tanto de escenario, ¿no? De lugar, de personajes que lo rodean, se meten cosas tan distintas, en trabajos tan distintos. Pero eso me parece justamente que es parte de lo fascinante, ¿no? De la aventura a la que nos invita el personaje. Nos habla directamente la novela de la vida de Manuel. Ese cambio sucede en Una oscura vida radiante, ¿verdad? Que lo saca de la vida trashumante e improvisada y lo inserta
en un asunto que va a ser su asunto, su manera de vivir, su interés principal. Y todo esto tiene que ver con la escritura. Lo que a mí me parece interesante de La oscura vía radiante, que en el fondo acá se construye un imaginario nacional, pero que es eminentemente subjetivo. En el fondo, cuando Niceto habla de Chile, o el narrador habla de lo que sería Chile para Niceto, dice su Chile. No son como los grandes héroes, no se habla de Carrera, no se habla de O'Higgins. Por ejemplo, se habla de Balmaceda, pero nunca se menciona ni siquiera su apellido. Se habla de un presidente que le hicieron una revolución, pero ni siquiera se le nombra con nombre y apellido, ¿cierto? Acá lo que se trata de construir es como una contrahistoria, podríamos decir, de esos miles de héroes anónimos que también han ayudado, digamos, como a formar la nación. Y sobre eso sí se dice su nombre, su apellido, sus oficios, sus anécdotas, y se forma como esta gran gama de personajes que van entrando y saliendo en el relato y que finalmente dan cuenta del Chile de Aniceto Evia. La palabra deslumbra un poco a Aniceto. Caballeros, sí, sí. Chile es el país de los caballeros, también es el país de los rotos, pero los que cuentan son los caballeros. Los bien vestidos, los bien comidos, los bien alojados, los bien situados. Conectarse también con la propia dinámica que han descrito historiadores como Julio Pinto, Gabriel Salazar, que es la transición como de la sociedad de campesina, de los peones, que tienen que fijarse al nuevo sistema capitalista que se está imponiendo, en donde su vida libre se tiene que fijar como a un horario laboral, con la existencia del tiempo, del tiempo medido. Entonces son y personas que tienen que ser fijadas geográficamente a un lugar de trabajo, a la empresa, a la calichera, por ejemplo. En cambio, personajes como Aniceto y muchos anarquistas de ese entonces se resisten a ser fijados en un lugar y obligados a responder a un tiempo y a un salario, y prefieren salir a vagabundear y a practicar la libertad hoy. Cuando están hablando de estos obreros del salitre que han quedado sin trabajo producto de la crisis, andan deambulando en el puerto, se hace toda una reflexión sobre cómo todas estas riquezas que en algún momento impulsaron a Chile hacia una modernización no hubieran sido posibles sin el trabajo de este país de los rotos. Y describe, bueno, una gran como cantidad de minerales y cómo esos minerales que fueron extraídos de la tierra solo se debe gracias al trabajo de esos trabajadores. Entonces, lo que me interesa a Manuel Rojas en relación a la nación es que él trata de visibilizar a estos sujetos populares como sujetos activos en la construcción de la nación, y de esta forma polemiza con la historia nacional, que siempre se sienten los grandes héroes, militares, hombres. No, acá son el burrero, un mulero, un arriero. De hecho, por ejemplo, cuando habla de quién descubrió el salitre, él dice, en verdad no fue José Santos Osa, sino que fue, creo que era el apellido Zulueta, que era un arriero o un burrero, un sujeto común y corriente. Entonces, polemiza con la historia nacional. El mundo popular había sido retratado antes de Rojas como desde mirado desde lejos con un microscopio. Eso es lo que hace el realismo. Dice, los guasos hablan así, o la gente, el mundo popular habla así, y el narrador, en cambio, siempre habla correctamente. Un tipo como Baldomero Lillo, tratando de reivindicar ese mundo popular, había hecho que todos hablaran de una manera culta, digamos. Y si en un caso esa distancia era un poco agresiva, en el caso de Lillo, esta corrección de todos también era un poco falsa, diría uno, o estilizada, si se quiere. En cambio, en Rojas, todos hablan un lenguaje que es como a medias culto y a medias popular. Y eso es una síntesis que tiene que ver con el sentido de la literatura para Rojas, que es el sentido de la integración. Bueno, Aniceto Evia es un personaje muy universal, pero
esencialmente muy chileno también, y tal vez por eso mismo universal. Pero es curioso eso, porque una de los propósitos de Manuel Rojas como escritor, él lo dice también, fue siempre desprenderse de algunas expresiones locales. Cliente que llegaba por primera vez a la cafetería y pedía un café con leche se daba cuenta de que en verdad se trataba de una buena cachada. Aunque hablando entre amigos, no de una gran cachada o de una cachada grande, porque para qué vamos a andar con leceras. La taza sí era grande, pero sus paredes eran demasiado gruesas y su grosor impedía que se pudiese hablar de una gran cachada o cachá, como decían los clientes. ¿A quién le está definiendo cachada, Rojas o Aniceto? Yo creo que a dos públicos, pues. Se lo define a quienes no saben lo que es cachada, pero también se lo define a quienes ocupan esa palabra sin saber que puede definirse como si fuera un diccionario. Entonces es como la novela entonces pasa a ser el lugar donde se junta el mundo popular y el mundo como ilustrado, académico. O sea, claramente la novela busca mostrar ese mundo popular, pero me parece muy, muy interesante que intente hacerlo sin folclorismos, sin buscar lo pintoresco, sin buscar eso que puede ser un poco el amaneramiento en la representación de lo popular, en la que caen muchas veces autores que pueden ser artistas o escritores o músicos, que se acercan a lo popular, pero desde la distancia, desde una experiencia que necesariamente es ajena. Entonces creo que en el caso de Manuel Rojas y de La oscura vida radiante, ese acercamiento a lo popular resulta muy fluido, muy natural, ¿no? No hay una cosa impostada, no hay la búsqueda como de personajes un poco estereotipados. Es un mundo muy sencillo, pero no por eso simplón, no por eso alejado de las grandes preguntas de la existencia, finalmente. O sea, finalmente es una novela existencial. Allí se acaba la vida que vemos en la primera novela, en Hijos del Ladrón. La vida de los azares, de las casualidades, de la improvisación, en que hay que inventarse a sí mismo cada vez de nuevo, porque se carece de una inserción. Nosotros somos seres tan sociales, en el fondo, tan absolutamente parte de otras personas, que mientras le falta esa inserción en una sociedad a Aniceto, no lo podemos ver como una persona realmente hecha. Su formación de escritor se fortalece totalmente porque se da cuenta que las palabras, si bien pueden ser elementos dobles, como lo plantea al inicio de la novela, finalmente son elementos de transformación social, mediante los cuales los escritores transmiten, sellan sus ideas y finalmente las difunden. Y él en la imprenta se empapa de todo el conocimiento de lo que va leyendo y se convence de que la palabra sí puede crear algo, que sí puede transformar y que sí quizás podría llevar como esa revolución que él dice finalmente la ama, ¿cierto? Y la quiere y la desea porque es como la esperanza, la única esperanza, dice, de millones de personas. Lo que definitivamente es interesante tanto en Sombras contra el muro como en La oscura vida radiante es el espacio anarquista, ¿no? Es decir, las figuras que ahí aparecen en ese espacio anarquista y cómo en el interior de esas figuras, porque ya es una gran comunidad, ¿no es cierto? Es una comunidad extraordinariamente heterogénea, ¿no? Aniceto tiene que ir haciendo opciones, ¿no? Es decir, con este sí, con este no. Por primera vez le abre la posibilidad de pensar políticamente, quiere decir, pensar en el orden que debemos darnos para vivir bien todos, ¿verdad? Eso es la política. Para vivir lo mejor posible todos, eso es la política. Pero en ese sentido radical del término político, el anarquista no es político, no es una teoría política, porque lo que quiere es, digamos, la independencia radical de cada individuo. Todo esto se va, ¿cómo decirlo? Se va decantando
¿no es cierto?, en el desarrollo del personaje, hacia el final de la novela, cuando realmente las opciones de él empiezan a ser con sus camaradas escritores, ¿no? Es decir, empieza a ser la opción, empieza a ser José Santos González Vera con la figura de Filín, ¿no es cierto? Y el otro, no me acuerdo cómo se llama en la novela, que es la figura de José Domingo Gómez Rojas, ¿no es cierto?, el poeta. Entonces ahí va encontrando una comunidad de intereses comunes. Y al mismo tiempo él, ¿no es cierto?, ya está escribiendo en ese momento. Fundamental es José Domingo Gómez Rojas, Daniel Vázquez fue un seudónimo que usó José Domingo Gómez Rojas, por eso es que Manuel Rojas usa el Daniel para referirse a Gómez Rojas, que fue un mártir del año 20, ¿no es cierto? Murió encarcelado, murió trastornado por la prisión, y fue un maestro de Manuel Rojas, maestro también de González Vera, porque lo motivó a escribirse, a dedicarse a la literatura como una forma también de contribuir a la construcción de una nueva sociedad. Los amigos que aparecen, sobre todo en el último tercio de La Oscura Vida Radiante, son los amigos que van a ser los amigos para siempre de Rojas. Está González Vera, que va a ser su compañero para siempre, digamos. Y quizás yo creo que puede ser que es un espacio como de madurez, y en ese sentido las amistades que tiene son amistades para siempre, amistades duraderas, son sus amistades de adultez también las que aparecen. El papel profundo del compañerismo con una cierta persona determinada, no un compañero cualquiera, uno encontradizo, de esos que caminan por la misma calle, caminan juntos 2 cuadras y luego se separan, sino uno cuya vida ya está enlazada con la del amigo. La amistad llega a ser en la vida de Aniceto algo tan importante como sería un enamoramiento, un amor. Yo creo que esta novela, Manuel Rojas, es bastante premonitorio, tiene una componente premonitoria en muchos aspectos. Hay una revisión en una parte de la novela de cómo se han comportado y cómo se podrían comportar y qué se puede esperar de los agentes sociales que han estado presentes en la historia de Chile. Entonces, están, por ejemplo, los políticos. Están los militares, las Fuerzas Armadas. Están los estudiantes, algo muy vigente hoy día. ¿Cómo han sido los estudiantes, los movimientos sociales? ¿Qué han dicho en la historia de Chile los estudiantes? ¿No es cierto? Y en eso es bastante descarnado también el autor. Jaime Concha tiene una hipótesis que a mí me parece que es muy seductora. Concha dice que Rojas escribe Hijo de Aarón, que está situado cerca del año 20. Luego, Mejor que el vino, se va hasta los 40 años de Aniceto, progresa en la historia, pero finalmente Sombras contra el muro y La Oscura Vida Radiante terminan anclados en el año 20 o en sus alrededores, porque, dice Concha, para Rojas ese es el momento de la claridad, dice Concha, de la llamarada anarquista, de la claridad política. Y aunque Rojas se pasa escribiendo todo el siglo XX, o desde el 50 en adelante, se pasa escribiendo durante todos estos procesos democratizadores de Chile, es como si la verdadera claridad política existencial estuviera en ese año 20. La Oscura Vida Radiante se publica en el año 70. Es un momento en el que uno podría pensar que están todas las ilusiones políticas de pie, están vigentes, y sin embargo, en vez de hablar de ese presente que parece auspicioso, Rojas se retrotrae al año 20, pensando quizás, diría Concha, que ese es el momento de la claridad, y como si este proceso que va a terminar finalmente el golpe de Estado, Rojas hubiera sabido, o hubiera intuido, o estuviera pensando que no iba a resultar como era la promesa del año 20. Uno de los últimos acontecimientos que ocurren en La Oscura Vida Radiante es el asalto de la Federación de Estudiantes
que históricamente se produce en 1920 y que se espera, ¿no?, que el candidato progresista del momento, que es Arturo Alessandri, ¿no es cierto?, va a repudiar y que no repudia jamás, ¿no? Es el Chile lindo de Alessandri, que todo el mundo confía que va a haber una transformación, que finalmente el Chile oligárquico ha llegado a su término y que se ha iniciado, digamos, otro Chile con Alessandri desde 1920 en adelante, ¿no es cierto?, va a cambiar las circunstancias y qué sé yo. Lo que hay en la novela, en La cura de vida radiante al final, es el completo escepticismo, ¿no es cierto?, con respecto a que eso vaya a ocurrir. Arturo Alessandri le ofrecía, en su retórica populista de la querida chusma, ofrecía pertenencia a todos. Y Aniceto Bevia y el mundo anarquista son los primeros, diría yo, o uno de los pocos en darse cuenta que esa es una invitación envenenada. En las primeras páginas, 50 páginas de la novela, ella dice que está convencido de que la revolución es lo que tiene que ocurrir, que la ama, la desea y que en el fondo él espera que esta revolución se base, dice, en sentimientos totalmente humanistas, que ya no haya diferencia de clases, que no exista la categoría de clases, que no hayan, dice, explotados, que todos trabajemos para todos. Entonces acá, si en Hijo del Ladrón uno ve a un sujeto que ni siquiera está al tanto todavía mucho del anarquismo, que incluso cae preso por estar en un mitin del cual ni siquiera estaba participando, más o menos que pasó por ahí y cayó preso sin estar muy al tanto de lo que estaba pasando en esa manifestación. Acá ya estamos con un sujeto que está comprometido políticamente, que tiene de alguna forma clara cuál es el horizonte ideológico desde el cual él interpreta el mundo y el mundo que también le gustaría construir. Esta mirada reflexiva, ¿no?, que es también la que tiene el artista, ¿no? O sea, él está metido en la vida y en una vida muy apremiante, en el fondo preocupado siempre de qué comer y con qué va a vivir, pero eso no lo consume, no está consumido como en esa búsqueda de la subsistencia, en esa lucha por el diario vivir, sino que él mantiene siempre esa capacidad reflexiva en relación a su entorno, ¿no? Él es capaz de mirar su entorno y también hacer una reflexión personal y sensible, y eso también es lo que hacen los artistas. Así como esta formación en Mejor que el vino de una masculinidad no machista, hay aquí yo diría que en La oscura vida radiante y en toda la trilogía la idea de que los hombres pueden ser buenos, y es una especie de ingenuidad en Rojas, pero que es algo así como post-ingenuo, alguien que puede volver a ser ingenuo después de haber pasado las peores pellejerías del mundo. Yo creo que esa es una de las cosas que uno lo emocionan tanto en Rojas, como la esperanza de que el hombre puede ser finalmente, después de todas las vicisitudes, bueno. No inicialmente bueno como podría pensar un Rousseau, digamos. No es que se nazca bueno, es que uno termina pudiendo ser bueno. Una de las cosas que más atrae de estas 4 novelas es que uno descubre en las páginas de estas 4 novelas un relato muy honesto, muy verdadero. Si uno lo mira desde el punto de vista histórico, digamos, toma una distancia y lo mira desde el punto de vista biográfico, es admirable. Es una de las cosas que más atrae también de Manuel Rojas, esa meritocracia químicamente pura, digamos, como un personaje hijo de ladrón, estigmatizado como hijo de ladrón, llega a tener una familia, por ejemplo. En un determinado modelo de sociedad eso es absolutamente un tremendo logro, y lo es. Cómo adquiere un oficio también, ¿no es cierto? Cómo es capaz de ganarse la vida honradamente, un hijo de ladrón. Yo veo absolutamente en Aniceto Bevia a mi padre, en todos sus aspectos, en la forma en que él se describe, en la vida que lleva, la gente que conoce, es absolutamente su biografía.
Yo diría que lo único que hay más de creación de él es precisamente el ladrón, o sea, que no existe, su familia de ladrón no existe, ¿no? Pero si uno lee los 4 tomos, es mi padre, absolutamente, en todo, en su relación con Rojas Jiménez, en su relación con González Vera, en la relación con los zapateros anarquistas, en la vida que él vivió, ¿no? Cuando lo toman detenido y está en la prisión en Valparaíso. Aniceto Evia es Manuel Rojas. El aprender se hace caminando. Y eso tiene que ver con que la pobreza quizás que se retrata en la obra de Manuel Rojas está resignificada positivamente. No es una pobreza como de miseria, sufriente, sino que es una pobreza que permite tal libertad y tal autonomía que hace que los sujetos no tengan un lugar fijo, no tengan una casa donde llegar y por tanto se vean obligados a hacer andariegos, a caminar, a vagabundear por distintos barrios, por distintas ciudades. Y en esa caminata, dice él, es cuando uno aprende. Caminar es conocer. Y esa frase que está sacada de la novela, a mí me parece que sí podría ser un resumen, ¿no? De esta idea como del conocimiento, no como algo que se adquiere en los libros, ni en elucubraciones mentales abstractas, sino en el caminar, ¿no? En el caminar y las cosas que uno va encontrando y esa mirada reflexiva sobre el entorno, eso va generando un conocimiento, ¿no? Un conocimiento vivencial, que no es abstracto, no es erudito, pero que es mucho más real de alguna manera. La palabra compañero le daba siempre risa, pues no se sentía compañero de nadie. Quizá para él solo existía la palabra cómplice, aunque la desconociera o no la usara. Andaba con alguien, se juntaba con alguien. Andar era el verbo preciso, o caminar. Caminar, palabras de ladrones y de putas, de filósofos y observadores. Yo le enseñé a caminar, él me enseñó a caminar. Caminemos y conversemos, caminar por aquí, por allá. Caminar es conocer, caminar de noche o caminar de día. Why not? Dang.